19:04, ahora sí formalmente en Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te trata este miércoles? Qué intenso, ¿verdad? En cuanto a la información, nosotros nos concentramos mucho en Asunción, pero realmente pasaron muchas cosas a nivel país que vamos a comentar también a nivel de Cámara de Diputados, del Senado. O sea, hay mucho para hablar realmente en un miércoles muy interesante en cuanto a la noticia. Sí, muy movido. Siempre pues decimos como muletilla, hay mucha información, sí. Pero yo creo que hoy realmente se aplica. Hoy se cumple, claro, nosotros como una promesa de que el programa va a ser interesante, podemos decir, pero en serio, hoy cosas que mueven un poco el tablero también, ¿verdad? Sobre todo el tema de lo que pasa con la Municipalidad de Asunción, sí. Por ejemplo. Por eso hay de todo un poco para abordar y como decías, Diego, nos salimos incluso no solamente del tema capitalino como tal, sino ampliamos un poco nuestro horizonte y nos vamos hacia la ciudad de Villeta. Manifestaciones, un intendente que vino aquí a nuestro medio, vino al SNT a intentar defender el trabajo y la propuesta sumamente llamativa que está teniendo. Vecinos que se manifestaban allí, sí, protestando porque van a querer vender parte de las zonas de la playa municipal, las tierras municipales. La Junta defendiendo eso. La Junta, una intendencia que se cerró por mantenimiento supuestamente, justo en un día en donde se iba a tratar este tema sumamente delicado para los pobladores. Proyectos que ya están ahí en la mira, como el que decíamos fuera de cámara, incluso comentábamos, de reforma del funcionamiento un poco del ámbito y del trabajo de los funcionarios en el área civil. Exactamente, la ley le dicen la ley del servicio civil, le dicen algunos, ¿verdad? Sí, señor. Pero es más amplio el nombre de la ley, pero ya hay sindicatos que están alertando sobre esto. Los docentes de entrada ya anuncian y de hecho manifestaciones, pero además otros sindicatos también ya se manifestaron en contra, así que hay mucho para hablar en medio de una jornada que también estuvo marcada por el calor a la tarde. Ah, sí, ya no se entiende porque el miércoles, el viernes, fin de semana, ya después va a volver el frío, parece. El veranillo de San Juan le decimos que viene antes de San Juan, no sabemos de qué es, pero sí es un veranillo que va a ser corto, ya miramos en cuanto al tiempo. ¿Sabes de qué es? ¿De qué es? Veranillo del 15 de julio. Del 15 de julio. Claro, el 15... ¿Sí? El 15 de julio. El chiste que tanto se hace. Yo me retiro. Julio Caballero, en todo caso. Claro, el 15 de julio Caballero. Julio Caballero, está bien, me quedo con eso. El julio que nosotros tenemos acá. Así mismo a mano. Hablamos del tiempo entonces porque hizo calor hoy, ahora tenemos 21 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, 82% el nivel de humedad, vientos en calma a esta hora de la noche. Sí, señor. Bueno, y eso hace que se sienta más el calor, ¿verdad? Durante esta noche la temperatura va a ir bajando hasta los 19 grados. Para la madrugada entre 19 a 16 no varía demasiado. Y mañana arranca nuevamente una jornada que ya desde el arranque prácticamente se muestra cálida y posteriormente será calurosa, parece, Diego. Asimismo, empezamos a mirar ya el extendido también a partir de mañana, que es jueves. Vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 28 con cielo parcialmente nublado y vientos variables en Asunción. Sí, señor. Para el viernes vamos a tener una jornada fresca, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur. Cambia el viento ya para el viernes y ahí es donde vamos a sentir nuevamente un descenso de la temperatura, porque incluso hablarían de algunas lluvias que estarían presentándose ya al final de la jornada del viernes, lluvias dispersas. Lo cierto y concreto es que para el viernes, según meteorología, vamos a tener 12 grados de mínima, 18 de máxima. Y hablamos ya del día sábado, retorna el frío, la mínima 9 grados y la máxima 13, también con precipitaciones. Sí, señor. Para el domingo 7 de julio, frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur también, lluvias dispersas. Luego iría mejorando el tiempo del domingo, pero igual con mucho frío arrancamos. 8 grados de mínima, apenas 13 la máxima pronosticada. A 19:08, seguimos informando nosotros y venimos hablando. La verdad que hay que decir que el periodo parlamentario que terminó en finales de junio estuvo marcado por el tema de los llamados Nepo Babies. Sí. Muchos casos muy grotescos también, y algunos que se empiezan a definir en el sentido también de que la justicia está investigando, qué es lo que correspondería en el caso sobre todo
lo que está en el foco, digamos, de la ley, que es el cobro indebido de honorarios. Sí, señor, pero yo te planteo la siguiente pregunta, porque la gente ya que se estuvo informando en el transcurso de la mañana conoce que renunciaron los Nepo Babies que estaban imputados, o por lo menos los que faltaban. Estamos hablando de Elías Godoy Torres, hijo de Roya Torres, y también una de las hijas del diputado Cleto Jiménez, porque el anterior ya había renunciado luego. Exactamente. Pero, Diego, ¿te parece que con esto se repara parte del daño? Y si son haberes que se cobraron de manera ilegal, yo creo que no, yo creo que no. Ahora, ¿cuál es la figura penal, verdad? Igual ya hay un daño causado, así que debería continuar la investigación. No, claro, pero repara una parte del daño el hecho de que ahora renuncien. Yo creo que no repara el daño, no, yo creo que no, porque esto es solamente ante la aparición de la Fiscalía. Cuando se publican los casos, cuando se denuncian los casos, creo que hubo casos aislados de renuncia, pero en general continuaron en el cargo. Así es. Y ahora sí, ya con la Fiscalía encima, porque todo puede ser simpático hasta que te aparece la Fiscalía encima. Claro. Y a tus padres. Y a tus padres. Y se complican las carreras políticas de los padres además. Lo cierto y concreto es que, recordando un poquito, ellos no son imputados por nepotismo. No. Son imputados por cobro indebido de honorarios. Es decir, básicamente, planillerismo. Tal cual. Ni siquiera, Fernanda, se habla acá del tráfico de influencias, de cómo son nombrados. No. Porque hay como una sensación de protección finalmente a las autoridades. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo suele ser que le nombran al hijo o la hija o el sobrino del diputado o diputada y lo envían a alguna oficina del interior, por ejemplo. Sí. Donde el control ya uno vaya a saber si existe o no existe. Como el caso de Elías, que lo enviaron a la oficina de su padre. Y tuvieron que ponerle después una mesita ahí. Claro, armarle ahí algo improvisado. Bueno, lo cierto y concreto es que, reiteramos, los que renunciaron y su renuncia fue aceptada por el presidente de la Cámara fueron Elías Godoy Torres, que fungía de asesor, apenas había terminado el colegio, ya era asesor de su madre, supuestamente ganando más de 9 millones de guaraníes, y Dana Marisela Jiménez, hija de Cleto Jiménez, el diputado liberal, que en este caso la joven ganaba 7.700.000. Su hermana Joana ya había renunciado anteriormente, su contrato ya no le fue renovado, era lo que explicaba en este caso Raúl Latorre. Tenemos para compartir la entrevista, la nota que lograban nuestros compañeros más temprano al momento en que el presidente de la Cámara anunciaba tal hecho. Con respecto a los hijos de estos legisladores que han sido imputados, yo tengo que decirlo, ellos han presentado su renuncia. Me han informado de la Dirección General de Recursos Humanos que habían básicamente tres funcionarios imputados. Elías Godoy Torres y Joana. Sí, Jiménez. Los tres presentados una de ellas, Joana, si mal no recuerdo, ya no se había renovado su contrato y bueno, Dana y Elías Godoy Torres han presentado su renuncia. Yo firmé la aceptación, el procedimiento administrativo. ¿Cuándo presentaron la renuncia, presidente? Esta mañana y bueno, ya no forman parte del plantel de la Cámara de Diputados. En su momento Elías Godoy había renunciado y posteriormente volvió a pedir. Sí, eso ya no se va a permitir, ya renunció, está imputado y encima se comprobó a través de la Fiscalía que él estaba en su casa cuando estaba trabajando supuestamente. Yo ya he firmado la aceptación de esa renuncia, se le ha dado el trámite administrativo correspondiente, entonces ya no hay vuelta atrás de esa situación. Bueno, parte del conflicto entonces que se da, no son los únicos casos, además hay que recordar esto, ¿verdad? Todavía varios casos están siendo investigados. Así es. Bueno, y ampliando un poco esta información, en el transcurso de la tarde se conocía, de la mañana mejor dicho, se conocía que admitieron la imputación de estas personas y de sus padres. En este caso, por ejemplo, el juez Humberto Otazú ya había formalizado el pedido de desafuero contra el diputado Cleto Jiménez. Recordemos, él al tener fueros parlamentarios tiene que pasar por el proceso del desafuero al igual que Roya Torres. Así mismo, y es el siguiente paso, cuando llegue la presentación en la Cámara de Diputados, que se trate el desafuero. Suponemos que van a tener los votos, ¿verdad?, para desaforarlo. Claro. Y a la par también el juez Humberto Otazú,
que entienden la causa, reiteramos, solamente el diputado Cleto Jiménez, ya convocó a ambas jóvenes, a Dana Jiménez y a Joana, a su hermana, para el próximo 15 de julio, para una audiencia de imposición de medidas de ellas dos primeramente, ya que ellas no tienen ningún tipo de fuero parlamentario. Esto en el caso de este legislador y sus hijas específicamente. Bueno, anunciamos también al comienzo del programa este tema que tiene que ver, y atención, la gente de Villeta, porque estamos hablando de una denuncia que surge a través de los pobladores que hablan y dicen, ojo, quieren vender parte de nuestra playa, de la hermosa playa de Villeta, quieren vender y quieren entregar a una empresa. Así arrancaba, digamos, este problema, este conflicto. Sí, la zona de la Ribera Sur, allí estamos viendo incluso este video que ha sido preparado por ellos. No a la venta de nuestras tierras, se trata de un total de 10 hectáreas de la ribera del río Paraguay que se buscaba vender a una industria astillera, específicamente era Diego. Asimismo, y a raíz de esto hubo una convocatoria muy importante porque había sesión de la Junta, porque había dudas también en cuanto a la postura de la municipalidad y unas conductas un poco llamativas también que se estaban dando. Por eso, con grupos de ciudadanos decidió manifestarse frente al edificio comunal en señal de rechazo por la posible venta de este espacio público que está protegido por las leyes de nuestro país, que no puede ser o no debería ser vendido de esta manera. Vamos a escuchar un poco algunas de las entrevistas que lográbamos más temprano. Y les dije también a mis compañeros... Bueno, y si nos acercamos un poquito a los pobladores del barrio San Juan, acá hay un señor Olmedo. Sí. ¿Usted es poblador del barrio San Juan? Sí, soy poblador, sí. ¿Quedaron ustedes medio aislados con la habilitación de esta arenera? Así mismo, muchísima gente se han quedado. Mi espacio de lugar no, pero más o menos unos 40 casas quedó aislado y no tienen acceso directo a sus casas por medio de las calles porque fue cerrado. Bueno, es lo que mencionábamos y detallábamos hace minutos Solange, Rolando, y esto continuará ahora. Ellos realizan todo este acto de micrófono abierto y libre para todos los ciudadanos. Bueno, parte de lo que se vivía en este sentido, algunos ciudadanos que estaban allí, lo cierto y concreto es que hubo definición de parte de la Junta, Diego. Asimismo, esta tarde sesionó la Junta Municipal de la ciudad de Villeta, justamente con la presión de los ciudadanos, que en estos casos es importantísimo la presencia ciudadana, y también, como decía Fer, en un ambiente que por el momento fue bastante tenso. Lo cierto y concreto es que los concejales terminaron rechazando de manera unánime el proyecto que impulsaba esta venta de las hectáreas de tierras municipales de la ciudad de Villeta. Los ciudadanos, de hecho, que estuvieron celebrando ya después y mencionaron que ahora van a buscar trabajar para que la zona sea considerada ya y nombrada como un patrimonio de la ciudad, para que este tipo de intenciones no vuelva a prosperar o a darse próximamente. Asimismo, tomaron como un logro ciudadano el haber logrado imponer el tema en primer lugar como una cuestión informativa, lo que podría haber sido esta venta de 10 hectáreas. Y finalmente también la celebración luego de que la Junta aprobara por unanimidad, en realidad rechazar esta venta de las 10 hectáreas en la ribera del río en Villeta. Tenemos notas también con concejales. Yo le quiero decir al intendente que nosotros como concejales, 4 concejales hemos presentado, justamente preocupados porque se iba vendiendo toda nuestra ribera, un proyecto de ordenanza, el cual está dormido ahí en comisión porque no logramos todavía tener los votos necesarios para que se prohíba la venta ya de los terrenos. Ha de haber una ordenanza, como dice él, pero presentaron luego en ese momento ni siquiera el dictamen. Bueno, esto es entonces lo que pasaba hoy en la ciudad de Villeta, donde la Junta rechazó este proyecto de venta entonces. Sí, señor. Bueno, 19 con 19 minutos, cambiamos de tema.
¿Te acordás, Diego, de la finca 916? ¿Quién? Claro. Mucho que hablamos de ese tema. Vimos la intervención, vimos cómo llegaba la policía al lugar, cómo también el gobierno mismo sacaba pecho y se iban a recuperar para todos los paraguayos tierras que eran públicas. Sí, señor. Y se había presentado, incluso recuerdo, una denuncia de parte de la senadora Yolanda Paredes, porque decía ella, estas personas, estos invasores VIP de esta finca 916 en Villa Hayes, ingresaron porque hubo acompañamiento de funcionarios o hubo cuanto menos también una complicidad de legisladores que impulsaron este proyecto para hacer efectiva la ocupación de esas tierras. Así mismo, a la par de la acción de la Procuraduría, sí, ella también hace una instancia judicial. Sí, señor. Y esto es lo que se desestima. Y esto es lo que la Fiscalía pide desestimar. Entre otras cosas, por ejemplo, el fiscal Diego Arzamendia concluyó que los ocupantes de la finca 916 de Remancito, que pertenece al Ministerio de Defensa, no incurrieron en invasión de inmueble ajeno, aunque exista cierta irregularidad en la tenencia de las tierras, por lo que solicitó la desestimación de la denuncia que había sido hecha por la congresista Yolanda Paredes, que no solamente apuntaba a los ocupantes VIP, también a los legisladores que habían promovido, que habían presentado ese proyecto para expropiar esas tierras a favor de los ocupantes. En resumen, el fiscal apunta a que no existe una irregularidad en la tenencia de la tierra, dado que hasta la actualidad esa porción de terreno pertenece al Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas ocupaciones no se dieron bajo las modalidades exigidas por el tipo legal y tampoco con dolo respectivo, dice la Fiscalía. Por tanto, se descarta el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Parece que como que pasa el tiempo, nos olvidamos un poquito del tema, sí, y aprovechan ese momento para pedir la desestimación. No solamente en este caso, ¿verdad? En otros casos. Claro, de cualquier manera continúan las acciones de reivindicación del Estado paraguayo de estas tierras. La Procuraduría sigue. Continúa. En materia de acordar con Claro, pero los en el ocupantes. ámbito civil, digamos. Sí, exactamente. Por lo menos en el ámbito penal, el fiscal Diego Arzamendia dice, no, vamos a desestimar esta denuncia. Hablamos de otro tema ahora, tiene que ver con el caso Metrobús, porque ya hay fechas para las audiencias preliminares. El exministro Ramón Jiménez Gaona y otros procesados por lesión de confianza deberán comparecer los días 23 y 24 de julio para audiencia preliminar fijada por el juez Humberto Otazú. El caso estaba paralizado debido a un recurso de interposición interpuesto con apelación que planteó la defensa de Jiménez Gaona contra la inclusión de dos pericias, ya que argumentaron que fueron presentadas fuera del plazo que señala la ley. Para la Fiscalía hubo un daño patrimonial de más de 180.000 millones de guaraníes por el pago de 29 certificaciones por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del Metrobús. El fallido proyecto perjudicó a varios comerciantes de las zonas, quienes se vieron obligados a cambiar de rubro o cerrar sus negocios. Después de mucho tire y afloje, el Senado esta tarde aprobó en general un proyecto para aumentar la pensión para los adultos mayores. Este proyecto de ley que se discutió hace bastante tiempo, ya hace un par de semanas, estaba en discusión entre legisladores de diversas bancadas, pretendía aumentar la pensión para adultos mayores en situación de pobreza. Presentado por el senador Derlis Osorio, su tratamiento en particular quedó postergado por 30 días. Mencionó que actualmente reciben este beneficio 310.000 adultos mayores y de acuerdo al informe brindado por el Ministerio de Desarrollo Social, faltaría incorporar aproximadamente 170.000. El senador Osorio sostuvo que a su criterio es mejor mantener el monto establecido actualmente en la legislación y que ello permitirá llegar a aquellos adultos mayores que no están recibiendo la pensión. Y con la llegada de Basilio Núñez a la presidencia del Senado también llegan nombramientos a diferentes cargos que corresponden a lo que es la presidencia de la Cámara Alta. Tras una resolución, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, designó al ex senador Sergio Godoy
como nuevo asesor jurídico de la presidencia de la Cámara de Senadores. Godoy fue, recordemos, asesor jurídico de la presidencia de la República durante el gobierno de Horacio Cartes y luego senador nacional en el periodo 2018-2023. Y en el marco de estos cambios, estas movidas que va realizando el presidente del Congreso, Silvio Ovelarte, mejor dicho, Basilio Bachi Núñez, la costumbre, tenemos que hablar del cambio también que se da en la parte de la dirección del Cabildo. Tras una resolución, el nuevo presidente del Congreso designó al licenciado Aníbal Saucedo Rodas como nuevo director general del Centro Cultural de la República, el Cabildo, dependiente del Congreso Nacional. Él asume en reemplazo de Margarita Morcelli, quien se acogerá a la jubilación. Saucedo es conocido periodista, filósofo y docente de la Universidad Nacional de Asunción. Muy bien, seguimos con información nosotros vinculada al Senado y hace unos días hablábamos de lo que significaba también ya el dictamen de la Fiscalía en el caso Katia González y cómo avanzaría el proceso. Y hay novedades en cuanto a esto porque finalmente tendrá que responder el Senado con relación a lo que planteaba la defensa de la senadora Katia González. Sí, es como que un pasito más, ¿verdad? Sí. Que tienen que cumplir la Corte Suprema de Justicia, pedirle un dictamen al Senado, el parecer de juristas respecto a la determinación que habían tomado el 14 de febrero pasado. Y digo nomás, Diego, esto va directamente relacionado también al nuevo asesor jurídico. Sergio Godoy va a ser uno de los que va a tener que emitir un dictamen. Así mismo. Recordemos que hasta ahora en general los referentes, al menos del oficialismo, decían que eventualmente no iban a acatar, lo cual uno se imagina que va a ser una crisis gravísima de poderes. Pero por de pronto veremos qué es lo que pasa ahora que el papel en realidad ya está en el Senado, el cual es la respuesta oficial de la Cámara de Senadores y por supuesto luego la respuesta de la Corte. Por de pronto la Sala Constitucional que tendrá que responder en este caso. Sí, señor, tiene que dictaminar sobre la acción de inconstitucionalidad. La misma diligencia se había hecho con la Fiscalía hace 3 semanas, que había recomendado a la Corte hacer lugar al planteamiento presentado por Katia González. Decían desde la Fiscalía, sí, la destitución desde el punto de vista legal y procedimental que han seguido en la Cámara de Senadores fue inconstitucional porque seguía vigente la resolución 429/23 del reglamento interno del Senado que establecía una mayoría de 30 votos. Y la destitución de Katia se da por la minoría, vamos a decir, de 23 votos apenas, contrario a lo que dictaba el reglamento para las expulsiones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, deberá dictaminar el Senado. Sí. Eventualmente. Que también, así como dijeron desde el oficialismo, va a ser también un dictamen no vinculante como el de la Fiscalía. Exactamente. Pero la Corte va a tener las dos caras de la moneda, quizás, sí, ¿verdad? Lo más seguro es que el Senado se expida en su dictamen que estuvo correcta. De manera correcta. Lo más probable, porque no hubo demasiados cambios en cuanto, por más que sean cambios de nombres, sigue siendo la misma gente la que está, salvo que Godoy imponga su criterio jurídico. Uno distinto. Sí. ¿O va a ser un dictamen a medida? Así que hoy uno lo recuerda más de una ocasión, digamos, saliendo en contra de la manada, por decirlo de alguna manera. De su propio movimiento. Sí. Fue un hombre más bien pegado a eso, al conocimiento jurídico. Hay que ver si es que no tienen la misma interpretación que los senadores que expulsaron a Katia o tienen una visión distinta. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Seguramente se va a dar a conocer este dictamen. Y después ya la Corte vamos a ver en qué momento resuelve. Sí, de vuelta, el tema está, el asunto está en el Senado de vuelta, en la opinión incluso. Y no hay que olvidar, Diego, algo que a mí por lo menos me parece fundamental. Si bien es cierto acá, nos explicaban ya, y la propia Katia González en el programa nos explicaba que ellos en la acción de inconstitucionalidad no atacan el motivo por qué le echan a Katia. No. Ellos atacan el procedimiento que usaron para echarla. La forma.
Pero no hay que dejar de lado que en estos días nada más la propia Fiscalía pidió desestimar la denuncia de cobro indebido de honorarios de los funcionarios de Katia, que fue uno de los motivos para expulsarla. Así mismo, tal cual. Y ahí se cae. El argumento para echarla se cae, absolutamente. Por lo menos dos de los argumentos. Es lo que debería haber pasado. Pero bueno, esta es la situación. Vamos a esperar a ver qué pasa en el Senado y luego en la Sala Constitucional de la Corte por de pronto. ...19:36, ahora fue el día de Asunción, podríamos decir, a nivel de noticias, ¿verdad? Sí, una de las principales por lo menos. Esta mañana ya se conocía esto que tiene que ver con la Contraloría, que según los análisis que hacen, la Contraloría hace pericias, ¿verdad? Sí. Audita documentos, lee y encuentran que hay un problema con los famosos bonos de Asunción. Y ese mismo dictamen remiten al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que determinen si hay o no relevancia penal a juzgar por lo que ellos encontraron. Claro, la Contraloría lo que hace es auditar la gestión, revisar en concreto este tema de los bonos y en este caso confirmar que para la mirada de Contraloría hay irregularidades. La Contraloría emitió un dictamen bastante crítico al manejo dado por la administración del intendente Oscar Rodríguez a los fondos obtenidos mediante la emisión de bonos, los famosos G8 y G9. Sí. Primeramente ya luego ellos dicen en el dictamen que tuvieron algunas limitaciones documentales, no les remitieron la documentación debida, dice el dictamen de la Contraloría, y después ya en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con este documento bastante extenso de más de 46 páginas, ellos hacen una serie de observaciones, entre ellos a la modalidad de uso de la cuenta única, la famosa cuenta única que nos comentaban ya aquí también cómo funcionaba en el municipio. Además de eso, la observación número 1 ya dice que el Ejecutivo Municipal realizó pagos de gastos corrientes por 492 mil millones de guaraníes con fondos de la cuenta única municipal sin adjuntar los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos utilizados. Y dice la Contraloría, hay un incumplimiento de artículos de la Ley Orgánica Municipal. Asimismo, esa es la famosa cuenta única también, y hace referencia directamente también a eso. El informe que estamos viendo ahora justamente, respecto al uso de los fondos de la cuenta única, decía justamente ahí el informe, decía que el dinero de los bonos no puede usarse en gastos corrientes, uno de los puntos. Sí. La cuenta única no rige para municipios, también dice el informe de Contraloría. Sí, señor. Y entre otros puntos, también estoy buscando una de las observaciones aquí. Hay una diferencia de 20 mil millones de guaraníes entre el saldo contable y el saldo que fue detallado en el extracto bancario. No se explica, dice la Contraloría en su informe, qué pasó con esa diferencia de dinero entre la rendición de cuentas y lo extraído, lo que figura como dinero que se extrajo de la cuenta única. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que decían también las autoridades de la Contraloría respecto a este informe que ellos daban a conocer hoy, informe desfavorable para la administración de Oscar Rodríguez al frente de la Municipalidad de Asunción. Escuchemos a Gladys Fernández. Nosotros tenemos un informe de la Dirección Financiera que refiere que estos recursos fueron aplicados para cubrir gastos corrientes, o sea que mantenimiento de vehículo, compra de uniforme, compra de leche y otros gastos que nos hacen precisamente al obras de infraestructura. Estos bonos fueron colocados y fueron autorizados por la Junta Municipal para un fin específico, el tema de cuencas de desagües pluviales. No obstante, el informe al cual hemos accedido refiere que parte de esos fondos, una parte importante, más de 287 mil millones, fueron utilizados para financiar estos gastos. Ahora, para poder saber si esos gastos son reales, necesitamos tener a la vista cada una de las facturas de los recibos, cosa que no sucedió. El Ejecutivo Municipal remitió a la Contraloría la ejecución de los bonos con ejecución cero, tanto del ejercicio fiscal 2022
como 2023. Eso indica que realmente los gastos en que se incurrió con recursos que provienen de la colocación de los bonos no fueron utilizados para los fines que fueron autorizados. Eso es lo gravísimo de este caso, porque el bono es un préstamo finalmente que hace la municipalidad, pero para utilizar en esta obra específica, no es una cuestión si se puede usar, por ejemplo, para lo que usaron en la municipalidad de Asunción según Contraloría. Y esto es lo grave porque ahí sí puede haber una figura penal incluso. Es lo que del otro lado echan por tierra desde el municipio. Ellos dicen, acá la Contraloría no habla de lesión de confianza, de enriquecimiento ilícito, no enmarcan ninguna de nuestras acciones en un hecho penal relevante. Por lo menos el descargo que hicieron hoy desde la municipalidad. Y antes de pasar a escuchar lo que decía Oscar Rodríguez, hay que actualizar esta información y decir, ya hay fiscal del caso. Así mismo. Será la Fiscalía la que va a decir si hay algún tipo penal o no, de acuerdo a lo que informa Contraloría y también de lo que puede investigar la Fiscalía. Claro. La agente Marlene González es la que va a atender el caso, es de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. ¿Cómo se defendió hoy el intendente de Asunción en conjunto con sus asesores y directores de varios ámbitos? Vamos a escuchar. En ninguna parte del dictamen dice se desvió. Esto es importante aclarar. Aquí lo que cuestiona es la utilización de la cuenta única de la misma forma que lo hace el gobierno central o una réplica que hace el gobierno central hacerla nosotros. Ese es el cuestionamiento. Nosotros salimos a captar bonos dentro de un plan de inversión para obras que se hicieron, que se están haciendo y que se van a seguir haciendo. Nosotros no salimos del marco legal. Tampoco salimos a captar capital, a emitir bonos para pago de gastos corrientes. En este informe de poco más de 40 hojas, en ningún solo párrafo menciona de que hubo daño patrimonial, malversación, lesión de confianza o alguna que otra figura penalmente reprochable. Eso es muy importante. Aquí hay una disparidad de criterios en cuanto a la utilización o no de la cuenta única por... Bueno, tenemos un tiempito más para hablar de algo y hay que acostumbrarse a este tema del nombre de la ley del servicio civil porque es un tema muy discutido y que está entre las prioridades del gobierno de Santiago Peña. Sí, señor. De hecho, que se viene trabajando hace mucho ya. Primero se impulsó otro proyecto que es un poco de reordenamiento a nivel administrativo, que va de la mano con este proyecto del servicio civil que todavía no se trata. Todavía no se trata. El ministro de Educación había dicho, Luis Fernando Ramírez, que los docentes no iban a entrar, pero ellos no están satisfechos con esa versión nomás. Quieren firma, quieren seguridad. Y están ya en pie de movilización que van a arrancar mañana. Porque ellos dicen que ellos se rigen por la ley del estatuto docente. Así mismo. Y que esa es la ley que ordena un poco la forma en la que ellos tienen para trabajar, ascender, recibir sus pagos, concursar de todo. No quieren por eso ser incluidos dentro de la ley de reforma civil y están anunciando que desde mañana van a movilización, pero hay una posibilidad más grave para los próximos días, para la vuelta de vacaciones, ¿verdad, Diego? Asimismo amenazan con que podrían ir a alguna medida de fuerza que deje a los chicos sin clase por los reclamos laborales que tienen ellos, que sienten que se pueden ver vulnerados sus derechos que están resguardados en la ley 1725, justamente que hacías mención, Fer. Bueno, vamos a escuchar lo que decían para ir cerrando con este tema. Reiteramos, el gremio docente anuncia movilizaciones para mañana y el viernes. Convocamos a movilización porque no hay una apertura de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Salimos aquí en la capital y salimos también en los departamentos porque no tuvo en cuenta nuestro pedido desde el comienzo del Ministerio de Educación y Ciencia, así también el Ministerio de Economía y Finanzas. La señora Picasso
viceministra de Economía y Finanzas, y no hubo una respuesta favorable otra vez a lo que nosotros peticionamos. Habíamos peticionado que haya un documento por escrito para que nosotros podamos levantar, pero al no haber eso, entonces nosotros de la OTSN mañana salimos aquí frente al Ministerio de Economía y Finanzas y en los diferentes departamentos a nivel nacional. Habíamos peticionado que Educación también sea excepcionado dentro de este proyecto del funcionariado público y carrera del servicio civil. Me mencionó que ellos no podían hacer ningún documento sin la autorización del ministro de Economía y Finanzas. Se mostraron abiertos y que supuestamente ellos estaban trabajando ya desde hace 3-4 meses aproximadamente sobre este proyecto de ley, que supuestamente ya se hizo audiencia pública, en donde también nosotros como sindicatos de educación denunciamos porque nunca fuimos invitados para tal efecto. Entonces ahí salió y dijo, y ahora es el momento entonces de dialogar. Y hay muchos sindicatos, gremios también que están en la misma situación, en el mismo reclamo que ustedes están haciendo. No dicen y no quieren chulear con eso y llevan al otro lado cuando le solicitamos de vuelta para que haya un documento para que se pueda levantar la movilización y no se descarta otra medida de presión si no se llega a concretizar nuestro pedido como Magisterio Nacional. Al no tener una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que la mayoría de los gremios vamos a estar en las calles. No, estamos hablando de una movilización en donde nosotros como OTSN estamos suspendiendo la clase para que podamos salir en los diferentes departamentos y aquí también frente al Ministerio.